Hola, hola. Buenas noches, doctor. Muy buenas, muy buenas. Braulio, Buenas noches. Héctor, Lupita, Rayo. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Buenas. Buenas noches. Hola, Héctor. Se me olvidó mi chamarra y acá hace frío. Aquí en Tenga Puebla cuidado, también. doctor. ¿Eh? Tenga cuidado porque está dando la bronquitis. Hola, miren que me quedé hablando yo solita, ¿qué pasaría? ¿Te salió el sistema? Me sacaron. Yo acá bien Salió. inspirada hablando con Héctor, le dije, oh, que si usted conoce el pozole de camarón y nada. Sí, a mí me sacó. Opa, Había entrado a un sitio A mí equivocado. Y también. a mí también. oh, Había oh, entrado a un sitio equivocado. Este es el bueno. Oh, ok. Este es el correcto. Es la liga correcta. Bueno, pues qué bueno saberlo y qué bueno que estamos en sintonía todos. Así es. Saludos, profe, ¿qué tal? ¿Me volvió a sacar? No, aquí estás. Oh, lo saludé. Ahí estás. Te estoy viendo. Sí, lo saludé y no me contestó. No te oí. Ok, ok, está bien. Aquí estoy. Sí, pero buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Ugh, ¿Qué tiene, Mónica? mucho calor. La veo toda afanada ahí. Sí, Oh my God. está bien caliente. ¿A cuánto está? Yo no sé, pero está muy caliente. Nomás sabe que está caliente. Sí, nomás estoy sudando. Oh, Dios. el salón, que se haga Aquí en falta. Puebla hace mucho frío. ¿En serio? ¿En dónde hace frío? En Puebla. Oh, oh Ah, my. bueno, en México también a veces, ¿verdad? En la capital. Sí, ahorita También en Querétaro. está muy fresco acá. También, wow. Estamos a 20 grados en el interior. Ush. La intemperie debe estar como a 16. Está bueno, no está agradable. Sí, pero bueno, aquí al rato hace frío, ya en una hora más o menos. Está muy helado el aire, Ajá. pero adentro en las casas, bueno, en la mía, bueno, en mi departamento está caliente. Ha llovido muchísimo. Ha llovido mucho, mucho a cántaros. Allá, Ay, Sí, ha habido inundaciones y toda esa cosa por allá, ¿no? Muchísimo, sí, mucho. muchas Ah, ocasiones. pues con mucho cuidado. Oh, les recuerdo que este fin de semana celebramos el Sagrado Corazón de Jesús. sí. Para que no faltemos quienes hagan el trido por el Sagrado Corazón de Jesús y el Sagrado Corazón de María. Triduo, Sí, el trido. no, triduo. Triduo. Ajá. Ujú. ¿Alguien tiene costumbre de hacer el trido? No, yo no. Bueno, pues lo pueden descargar por el Ah, YouTube. ok. Pueden buscarlo y tiene las promesas, tiene Mm, muchas cosas beneficiosas espiritualmente que nos pueden ayudar. sí, Muchas gracias. Claro, claro, No, digo que es una de las cosas que podemos promover
Pues sí. sobre todo ahorita que tanto se ocupa. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús es todos los viernes, Sí. Claro que sí. ¿verdad? Sí, por Y los supuesto. viernes primero Exacto, de cada exacto. mes. Y los sábados de la Virgen María, el primer sábado de mes. Muy correcto, muy correcto. Me pongo en sus oraciones, hermanos, por mi salud, por favor. ¿Qué te pasa, Estelita? Pues me enfermé como de los bronquios y he andado muy débil, como que sin energía y así. Si es cuestión de vías respiratorias, te recomiendo que uses una agua fresca de limón, de naranja, de toronja, de cualquier cítrico. Cualquier cítrico tiene cantidades muy elevadas de vitamina C y son el mejor remedio natural contra eso. Ok, Lo digo por doctor, gracias. experiencia. Sí, lo voy a hacer justo ahorita mismo. Es que la verdad sí, está muy feo. Que te También te mejores, pueden, Estelita. también te pueden Muchas gracias. ayudar como inhalaciones de eucalipto, ya sea Eucalipto. sí, Eucalipto. Perdón que me la pase corrigiendo. Eucalipto. Ok. ¿Cuál es tu risa, Cristi? Porque cocina muy difícil y no puede decir eucalipto, pues ¿cómo puede ser eso? Se me hace más difícil cocinar que decir eucalipto. Que lleva muchos años fuera del país. Sí, por eso estoy tratando de que recupere el idioma perdido. Que además, para haber estado tantos años allá, lo habla y lo escribe bastante bien. Le doy Me este hace falta mucho. Yo sé que me hace falta mucho, pero gracias por su consideración No, además sí. a mi ignorancia. Eso sí, tantos años acá se va perdiendo palabras que se nos olvidan, las usamos más en inglés que en español. Sí, Ujú. sí, de que- Y más Ay, si tienen mala memoria. disculpen mi ignorancia. Pero ustedes, Mejor- a pesar de mucho tiempo allá, no incurren en los barbarismos de púchale, salta para atrás, regresa para atrás. Cuando yo me vine le dije a mi hija, nunca vayas, porque fíjese, acá en las escuelas dicen la maestra. La maestra, no, y yo, hija, la maestra. Ella venía de México y claro, hablaba bien, y todo el mundo me decía, ay, qué buen léxico tiene tu hija. Pero dicen, te llamo para atrás, te parqueas, me voy a parquear. Y yo digo, nunca digas eso. O la pompa del agua. Mi esposo dice eso y se enoja porque que la pompa, le dije, es que si dices eso en México, la pompa es otra cosa. No, es la pompa del agua. El lenguaje decente de la pompa es asentaderas. Sí, exacto. O donde la espalda pierde su respetable nombre. Bueno, pero si dice que el carro está descompuesto de la pompa del agua, pues se me hace como que no. Es bomba. Exacto. Yo le digo, pero bueno, nomás le digo. Sí, así se va degenerando el lenguaje. Sí, mucho. Y es el colmo, doctor, yo cuido niños. Bueno, cuido un niño de 1 por 1, o sea, no cuido 20 ni 3. Y cuando los llevo a la biblioteca, los libros que están escritos en español aquí en las bibliotecas, que todo el mundo le dice, voy a la librería, y le digo, no es librería. Librería es donde venden, es biblioteca. Y no, todo el mundo dice, ay, vamos a la librería porque es library en inglés. Ajá. Y así se deforma, pero los libros dicen horrible. Un día voy a tomarle una foto a una página para que vean cómo lo escriben. Cantidad de tonterías que escriben, sí. No, las palabras que hay. No.
pero bueno, si es necesario no perderlo. Pues sí, eso es lo malo de que haya mucho progreso tecnológico y prácticamente ningún progreso humanista, Sí, porque la principal conquista del ser humano no es la tecnología, es el lenguaje, sí. pero eso lo entienden muy pocos, muy pocos. Muy pocas personas le dan la importancia que tiene a la buena ortografía, la buena pronunciación, la buena sintaxis, que es lo más difícil en cualquier lengua, pero el español es de las menos complicadas. Sí, y más ahora, y más con los textos que todo el mundo usamos, pero a los jóvenes ahorita, pues, no sé, se escriben peor. Sí. ¿Y usted cómo se siente, doctor? Yo me siento de regular a bien a ratos y de regular a mal a ratos. Uy, Mm. Me defiendo, Pero no se raja. el esfuerzo me hace mucho beneficio. Ay, sí, yo también, como usted me dijo que hiciera el esfuerzo, ahora se incapacitaron en mi trabajo dos, pero yo no me incapacité. Ahí ando trabajando. Eso lo aprendí en mis años mozos cuando yo era corredor de fondo, por ahí de los 18, y cuando nuestro entrenador oía que nos quejábamos y le decíamos, es que ya me duele, ya no puedo, ya me duele. Y siempre nos decía, ah, qué bien que te duela, es el momento de acelerar. Y así es como nos entrenaba, que en el momento de mayor dolor era el tiempo de hacer el mayor esfuerzo. Entonces ahora a los 83 estoy recogiendo lo que sembré a los 18. A Eso mí, es a que hay gente nosotros que no en la soporta escuela, nada. ¿En la escuela qué, Estela? a nosotros las monjitas nos ponían a, este, a estudiar, a ir a las clases, aunque tuviéramos temperatura. Ah, Yo iba a clases muy enferma siempre porque me enfermaba mucho con la gripa y así con el frío. Y así siempre iba a clases, no me incapacitaba solamente si me sentía así. Solamente tal vez una vez en 5 años me fui a dormir así, pero todo el tiempo nos obligaban, bueno, no nos obligaban, pero nos enseñaron a no consentirnos. ujú, Y la verdad que eso sirve mucho porque, por ejemplo, yo en mi trabajo hay mucha rotación de personal porque la gente no aguanta la presión, el estrés, se enferman y ya se quieren ir a dormir y así. Y solamente pues los que aguantan más son los que pues van perseverando. claro. Pues a ver qué me cuentan, qué me dicen. Todavía tenemos unos poquitos minutos. Yo estoy muy triste, doctor, ¿Por qué? Cuéntanos. porque yo les he mandado un video de mis pajaritos que les doy de comer en la mañana. Ajá, ¿Se acuerda que les mandé un video? sí. Les pongo solpiste y bajan como 50. Pues ahora, con mis resultados de la doctora que me está atendiendo, Oh, me quitó los pajaritos que están afectando mis pulmones. ¿están afectando qué? A mis pulmones, Ah, seguro es usted alérgica. no, no es alergia,
no es alergia, es una, quién sabe qué cosa que tienen los pajaritos, que si en las alas, que si cuando vuelan, que si en el excremento, que si quién sabe qué tanto me explicó. Y ya no les voy a poder dar de comer a mis pajaritos. Ay, pues compartimos tu pena, porque es un hobby muy, muy lindo. Yo muy- todos los días a las 7 de la mañana les daba de comer y bajaban como 50 pajaritos felices a la terraza. Era muchísimo, con razón se enfermó. Muchísimos, muchísimos. Dice Fernando que llamaban a los vecinos, oigan, aquí hay alpiste. Y andaban felices y yo me divertía a las 7 de la mañana. Qué bien. Pero pues tengo que obedecer a la doctora porque me lo explicó muy. Es más, ese fue un resultado de mis estudios me mandó a hacer varios análisis y estudios y me dio una muy buena revisada. Pero pues ya, Una y muy, hoy una muy buena que, revisada, ah, sí, me hizo muchos estudios porque mi problema era que la presión no me baja y no acabo de saber por qué y es lo que estoy investigando. Para eso fui a ver a una cardióloga, muy buena doctora, por cierto. Pues primero está tu salud, Cris. Primero, que Pues los sí, pajaritos. claro. Y si me Sí, decidí a hacerme todos esos estudios y demás, pues tengo que obedecer. claro, por tu bien. Sí. Y ahora Sí, he sabido de muchas personas que les han afectado los pajaritos. sí, tienen una enfermedad, los pajaritos. cosa más rara, pues yo vivo entre pájaros en un bosque y nos despierta el canto de los pajaritos a las 6 de la mañana. Sí, pero no está en contacto con ellos. Sí, claro, Eh, muy en contacto. ¿Sale con ellos? Sí, salgo a verlos de cerca y a ponerle su alpiste y su agüita. Ah, Y Pues no tengo todos, contacto con las pero jaulitas y así fácil en una mañana nos visitan más de 100 pájaros, todos de diferentes colores, más gorriones que otra cosa, pero hay unos pájaros azules, otros verdes, unos pájaros grandotes, otros más chiquitos, hay muchísimos colibríes, pero muchos. pues sí, qué bonito. Sí. pues no todos, Pues pero hay algunos con una especie como de piojo que se llaman borucos. Yo vi un nido que creció por aquí cerca y los pájaros se cayeron. Bueno, ya se supone que ya iban a volar, pero se cayeron. Entonces los recogimos y los pusimos en una jaula, pero sí me fijé que tenían muchos como pequeños insectos, como pulgas, y creo que los llaman gorucos. Gorupos con P, ¿Gorupos? gorupos, sí. Yo Sería había oído de todo. corucos. Gorucos. A ver, voy a buscarlo. Yo también pensé que eran corucos. No, gorupos. ¿Mm? Pero esos también tienen los pollos, ¿no, doctor? Sí. Y las Algunos. gallinas, todas esas aves. Yo tenía codornices cuando era chica y tenían eso. Eso, Bueno, corucos. me respondió en inglés, no sé por qué, pero dice, Gorupos is a Mexican o sea, es una forma colonial en mexicano, dice. Ah, Es español, ¿no? Miles de pequeños insectos que infestan algunos animales. Pero acá la corrección dice corucos. Corucos. coru, Así, no, qué así raro. los conocía yo, Corucos. Y en corucos. inglés, goropos.
grupos. Mm. No creo que hagan mucho daño, pero respirarlo se ha de ser malo. Ujú. Podría ponerse un cubrebocas y seguirlos viendo o unas gafas, pero no tener contacto directo con ellos. Me parece que también puede tener, si la alergia o el malestar puede transmitirse hasta por la piel. Por las plumas. Luego también tienen caspa, creo. Por la En piel las, de la persona afectada. en las plumas en el popó también hay mucho, pero no es alergia, es algo que afecta. Una amiga de mi hija dice que odia a los pájaros porque su mamá se puso muy grave por culpa de todo eso de los pajaritos, porque no se atendía y no se había dado cuenta. Mira, no, pues yo los amo. Y levantarme a verlos y a oírlos cantar y andar en parvadas y disfrutar sus plumajes tan diferentes. Es un privilegio vivir en un bosque, ¿eh? Así es, pero también puede No, afectarle y no parecido a darse cuenta. al cuadro que tienes atrás de ti, Cristi. ¿Es que? En la casa de ustedes está en un lugar muy parecido al cuadro que tienes detrás de ti. Ah, Invítenos, doctor. Claro, no más que para muchos estoy a 3,000 kilómetros o más, ¿no? Invítenos al bosque. Ándale, un día hacemos una fogata con malvaviscos y varitas. ahora Ande. que se quite la temporada de lluvias. Que se quite allá por, hasta noviembre. En invierno. Llueve todo verano, todo el verano que ya empezó y parte del otoño. Es lo que Entonces allá de alimenta, llover más, ¿verdad, doctor? es lo que alimenta al bosque. ¿Cómo? Allá de llover más donde está usted, Sí, muchísimo, muchísimo. porque los árboles, la vegetación atrae la lluvia, ¿no? Sí. Nunca tenemos que regar el jardín porque la lluvia lo riega todos los días de todo el año. Y luego amanece con rocío. Sí, también. Y en invierno hasta con tecatitas de hielo. Qué padre, doctor, ahí ¿Ya vivir. andas por ahí, Alejandro familiar? No, Sí, sí, ya ando por aquí. sí, ya te vi. Andrew iba a empezar la clase hoy. Ya mero empezamos. Muy bien, en un minuto empezamos la sesión se va a dividir en varias partes. En la primera parte vamos a escuchar algunos argumentos, no argumentos, algunos conocimientos que quiere compartir con nosotros Alejandro y que yo he titulado, después yo tomo participación, yo también expongo. Él no sé qué nos vaya a realizar. Sí, nos va a hablar del Islam y yo les voy a hablar también del Islam, pero desde el punto de vista de la psicopatología del Islam, desde el punto de vista de que no es propiamente una religión, sino una secta fanática, a su vez compuesta por cientos de sectas rivales entre sí. Pero, a ver, tenemos ya casi el quórum que se suele juntar los miércoles. Si quieres comenzar, Alejandro, permítame nada más colocar mi celular bien. Primero la oración, ¿no? Sí, claro, primero la oración se me estaba pasando.
Cristi, adelante por favor con la oración. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces un poco atípicamente o un mucho contra lo normalmente acostumbrado, en esta ocasión invertimos un poco o un mucho el orden de la participación de ustedes y mía y vamos a escuchar la petición que hizo Alejandro Familiar la sesión pasada de que quería ilustrarnos o platicarnos acerca de su punto de vista sobre el Islam, ¿no? Así es, ¿está correctamente expresado el Islam, Alejandro? Sí, claro que sí. Bien, adelante entonces. Bueno, pues buenas noches. Advierto que voy a hacer un recorrido. No quisiera entrar en debates largos y profundos, sino simplemente una exposición, porque no tengo ahorita, digamos, la idea de hacer una defensa o no de todo lo que voy a decir. Es simplemente reflexiones que me han surgido a raíz de testimonios que he escuchado de periodistas y analistas importantes, de forma salpicada a lo largo del tiempo, y que en alguna forma yo traté de racionar de mi parte, y primeros párrafos que les leeré son reflexiones que surgidas mías, pero tomadas de algunos capítulos o testimonios o entrevistas o ¿no? Ponencias de gente. Y después, al final, les voy a decir que precisamente como yo sabía que teníamos que hablar de eso, hoy quería yo buscar más información, y precisamente por eso envié un video, se lo envié a ti, Juan Bosco, a Héctor, a Ana María, y no sé si alguien más del grupo, para que cuando tengan oportunidad lo consulten. Entonces, pues si quieren ya comienzo, ¿no? Con esta idea general. Bueno, mi primera consideración es si esta sospecha de que el Islam no es simplemente una religión surgida en Arabia, en el desierto, por un cuate Mahoma, que tiene cuando uno lo estudia, la historia y las actitudes y todo, pues parece más bien un psicópata que un iluminado, ¿no? Y después los absurdos de las apariciones del arcángel Gabriel, el no ser nada milagroso, no ser nada piadoso, ser combativo, en fin, eso me hizo pensar como que no me latía, ¿no? Bueno, pero aquí uno de los puntos que quiero expresar, por ejemplo, muy concretamente, ¿por qué tal vez el Islam prohíbe el alcohol? Porque el alcohol es esencial para, para realizar la misa y para que exista la Eucaristía pues revivir como en cada misa el sacrificio sagrado de Cristo, ¿no? Entonces, si no hay vino, es imposible realizar ese rito, ¿no? Y esa transustación. Entonces, eso es una primera. A ver, te corrijo ahí la palabrita. Transubstanciación. Abstanciación. Transubstanciación. Sí, sustancia completo, no sustancia. Sí, exacto, sí. Sustanciación, ok. Entonces, eso me hizo muy sospechoso, ¿no? Y además, por ejemplo, yo una vez tuve la oportunidad de estar en Egipto, y el guía musulmán que nos atendió al principio, nos llevó, era el día de fin de año y era la fiesta en un hotel ahí en el Cairo, y que no pueden tomar, ¿no? Pero pues ahí en el bar pues podíamos tomar, era fin de año, a lo mejor pedías algo para brindar, lo que fuera, ¿no? Y le dije, bueno, ¿y ustedes aquí en Egipto quiénes beben y quiénes no beben? Dice, bueno, aquí beben dos gentes nada más en Egipto, los turistas y los ricos.
Eso me lo dijo, eso me lo dijo el guía musulmán, ¿no? Entonces me quedé con esa idea, ¿no? Pero de todas maneras, pues sí, tienen otros, sustancias que alteran, como el hashish y las pipas y otras cosas, ¿no? Bueno, eso es una consideración del Islam que me inquieta mucho e impide que pueda haber cristianismo, o por lo menos el rito cristiano, la misa. Luego, por ejemplo, por qué se prohíben las imágenes? Porque sospechosamente impide que puedas poner un crucifijo, una Santísima Trinidad o la imagen de un santo, ¿no? No tienes a quién dirigirte. Si vemos en las mezquitas, que son enormes, son unos galerones gigantescos, con una decoración a veces deslumbrantemente bonita, pero Sí, finalmente el hombre está vacío en una mezquita. No, no tienes a quién dirigirte, tienes tú que, pues estar en ese vacío que para mí es la mezquita. No, 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 yo no siento a quién hacer una reverencia, no hay nadie a quien dirigirme, ¿no? Ese es otro tema. Después, bueno, el pedir la muerte del infiel, pues es el mandato que quebranta a la mitad del principio del amor universal. O sea, no puede haber amor universal, no puede haber amor al prójimo, no puede haber nada. O sea, es una daga a la persona y también al principio cristiano de amados los unos a los otros, ¿no? Luego, ya más concreto, que ellos permitan y permitan abiertamente y celebren el matrimonio de los hombres con niñas menores hasta de 10 años, porque Mahoma se casó con una niña de los 6 años, creo que se casó, y a los 9 creo que ya podía tener sí, sí. en relaciones, pues eso pervierte completamente la inocencia de la infancia, ¿no? Y ahí también coincide porque los judíos tienen algunas cosas también en ese sentido. Luego, el ofrecer un paraíso con mujeres vírgenes se me hace que es la manifestación del mayor desprecio que puede existir hacia la mujer. O sea, ¿por qué no, no? 70 hombres y una mujer. O sea, es todo del lado masculino. Es un absurdo si lo veo, ¿no? Es ridículo, pero es el mayor desprecio que, o sea, yo voy a tener mujeres a mi disposición, no les voy a preguntar ni nada, yo les voy a caer ahí como un regalo del cielo o qué, ¿no? Y además que es absurdo porque, primero, cualquier persona para encontrar una novia, una amiga o una esposa, pues es muy difícil, no vas a andar con todas las personas que andan en el centro comercial o en algún lugar o en el club o mucho menos en la calle, ¿no? La atracción entre el hombre y la mujer no se da así en ese rango de multiplicación. Para que hubiera 70 y tantas mujeres que fueran a mi gusto y que los que yo tuviera, pues es casi, es una insensatez, ¿no? No se da en la realidad, ¿no? Y también ese paraíso lo único que hace es exaltar la sensualidad y el hedonismo al máximo. Y también expresa el mayor grado de egoísmo que nadie pueda existir, ¿no? O sea, yo me voy a estar satisfaciendo con 70 y tantas esclavas, pues es la mayor expresión para mí de egoísmo y prepotencia que puede existir, ¿no? Luego también el obligar a que la oración sea con altavoces muchas veces, 5 veces al día, y en ese tipo de colectividad, también me da la impresión que es como un esquema que es como una especie de espionaje. Tú lo tienes que hacer público y todo para que te des cuenta de que estás sometido a eso. O sea, en nosotros, en el cristianismo, no lo tienes que estar exaltando todo el día. O sea, es algo que se manifiesta en ciertos momentos, en ciertos episodios. Y creo que eso también es una manera de observar a la gente como si fuera un espía y el que no lo hace queda excluido, ¿no? Ahora, por otro lado, otra cosa súper intrigante es el cubo negro, ¿no? El cubo negro, en las informaciones que puede uno buscar como simbolismos ocultistas, el cubo negro está asociado a Saturno, que también tiene muchos que ver con temas así medio
pues, de ángeles caídos, cosas así, ¿no? Esoterismo. Esoterismo. Y la cava, si uno la lee al revés, nomás la LA lo pone uno después de cava, es Kabbalah, Kabbalah. ¿no? Entonces, ahí hay una cosa muy sospechosa. Y también no sé si ustedes saben de que hay un grupo de judíos que se ponen aquí en la frente, en la parte de enfrente. No me acuerdo cómo se llama esa secta de los judíos, o ese grupo de judíos, que se ponen un cubo negro y lo sujetan con hilos y rezan con él y lo tienen muy, muy al frente, ¿no? Entonces ahí también esa asociación del cubo entre el judaísmo y, y el islam es intrigante, ¿no? Ahora también, antes de poder platicar con ustedes, y esas más son algunas de las consideraciones donde yo me había quedado. En estos últimos 2 días he tenido una pequeña oportunidad de tratar de investigar un poco, ¿no? Y me encontré en muchos videos y testimonios de Le rabinos. vamos a regalar a Oliva. Se la voy a regalar. ¿El Sí. cubito? ¿Perdón? Síguele, Alex, síguele. Fue una introducción. Ah, ok. Estoy viendo, eso es fácil de encontrar en los canales normales de Internet, de que muchos rabinos están hablando muchísimo a favor del Islam y lo exaltan. Dicen que tiene mucho más afinidad el Islam con el judaísmo que el cristianismo. Y también otros que abiertamente dicen que si el Islam sirve para la destrucción de la Europa cristiana, son nuestros mejores aliados o algo así. De diferentes formas lo dicen, ¿no? Pero el concepto central es ese, ¿no? Una afinidad entre el judaísmo y un arma que sirva para una destrucción intensiva y masiva de la Europa cristiana. Y ya después de esto, el video que les envié, no apenas llevo, me lo encontré hace rato, llevo como media hora, es de 1 hora y pico. Es muy interesante la persona que habla, es un cuate que es de origen musulmán. Él creció siendo musulmán, dice que ha leído el Corán como 100 veces y finalmente migra a Europa, vive, parece que en Holanda, y él también platica que cómo se fue distanciando del Islam y que lo primero que hizo fue, al salir de eso, una de sus etapas en búsqueda de fe, él militó en el protestantismo, no sé qué tipo de iglesia protestante. Y ahí él va diciendo unas cosas que les voy a decir ahorita tal cual. Hay que escucharlo él directamente. Se pueden poner los subtítulos, creo, en el YouTube que les envié. Yo los puse por lo menos en letra también para no nomás tener el audio. Y bueno, y me aparecieron en inglés, pero a lo mejor también se pueden pedir en español, ojalá. Bueno, él está diciendo varias cosas. Él dice que Mohammed, bueno, él habla de que en el Corán hay muchos términos hebreos, que hay muchas palabras que no se pueden entender como árabe y que él cuando fue preguntando y todo, bueno, ahí dice qué personas eruditos le dijeron que esos eran términos hebreos que están dentro del Corán y que entonces es muy difícil para un árabe realmente comprender bien lo que quiere decir el Corán. Y también dice que el Corán lo único que se puede hacer es leer y recitar. No se permite que se discuta nada en torno al Corán, ¿no? Está prohibido. Y ahí va diciendo unas cosas tremendas. Dice que Mohammed se traduce como Judas. Caray. O sea, de que la palabra Judas y Mohammed, hay que ver, ahí lo dice con más detalle, si es al buscar Mohammed en el hebreo o algo así, que se traduce como Judas. Y ahí va lo que va diciendo. Él dice que Mohammed en realidad era un cripto judío nacido en Yemen y que era un ladrón que asaltaba las caravanas y que básicamente era una persona muy avasallante, muy canijo y que inspiraba el miedo y que con eso fue creando su gran poder.
bueno, dejemos ahí lo que él dice, aunque es más amplio, lo que dice de Mohammed, habla de muchas cosas. Y luego también dice que cómo hay personajes que tienen una relación directa con el judaísmo, que los conocemos todos, pero que no entendemos esa afiliación con el judaísmo, o ese origen con el judaísmo directo. Menciona directamente a Osama Bin Laden, que es bueno, yo sé que Ben Gurión, Benavides, todo es hijo de Benavides, hijo de David, Ben es hijo de Gurión, es el término en el hebreo que quiere decir hijo. Entonces él dice que Osama Bin Laden también es un judío yemenita. Y ahí explica muchas cosas que tienen que ver con lo de las Torres Gemelas y todo. Y luego también se va a unos conceptos muy, muy interesantes que tienen que ver con venganza de los hebreos contra afrentas que ellos han sufrido en el pasado. Yo no sé si ustedes se recuerdan, bueno, todos nos hemos de acordar el incendio de la Catedral de Notre Dame. Sí, muy presente. A mí se me hizo siempre algo muy, muy sospechoso eso, porque además ha habido incendios de iglesias en Europa, pero en enormes cantidades. En Francia, en Inglaterra, muchísimo. Y después yo leí, eso no es de ahorita, yo lo escuché de alguien que hablaba, desgraciadamente perdí ese video, de que ese incendio supuestamente fue en venganza de un evento que se hizo en 1400 y pico, en donde se quemó, me imagino que algunos textos o algo, no sé si habrá sido el Talmud o qué podrá haber sido, que hubo un incendio, creo que lo presidió incluso algún noble o rey de Francia enfrente de la catedral Los, de... hay una serie de televisión excelente, Ujú, trata justamente el tema. Se llama Los Reyes de Francia ujú. y narra ese episodio, Ah, ok, entonces sí, es cierto eso. ya que desata en el Islam en general. Sigue. Ok, entonces está eso. Entonces, viendo estas venganzas, él tiene un enfoque interesantísimo. ¿Por qué la guerra en Irak? Él dice que la guerra en Irak contra Irak, en el fondo, es una operación, Irak por contra Irán. no contra Irak. La anterior, donde Sí, pelearon contra Irak. sí, la guerra contra Irak, ¿no? Dice que eso es una operación hecha por el judaísmo para vengarse de Babilonia, de cuando ellos estuvieron sujetos al dominio de los reyes de Babilonia. Y también habla de que el derrumbe de las Torres Gemelas tendría que ver con una profecía de Daniel, el profeta Daniel, acerca de las torres del templo de Salomón. Eso también lo tengo esbozado muy rápido. También habla y muestra imágenes en donde hay una ilustración antigua en donde dice la muerte del rey de Babilonia, así lo sacan así con un trapo amarrado en los dientes en el piso y esto, y es casi idéntica a la imagen de la muerte de Saddam Hussein. Entonces también él lo interpreta y lo liga como otro rito ceremonial de venganza contra Babilonia en el sentido de que había esclavizado a los judíos. Y finalmente, hasta donde llegué ahorita, él habla también de que Martín Lutero era judío. Dice de que su esposa creo que era Débora, que era de origen judío, y que también podría ser otra ficha más de este esfuerzo de, de combatir a muerte al cristianismo. Hasta ahí me quedé ahorita y va ligando con lo que les platiqué un poquito antes, que es un tema muy denso, muy profundo, hay que
Son comentarios, son pinceladas nada más, pero creo que, como dice el dicho, si el río suena es que agua lleva. Yo no sé si todo esto pudiera ser verdad al 100%, pero sí hay infinidad de temas en donde estamos viendo. Yo sí estoy viendo que el sionismo es la mano negra que está moviendo toda la Agenda 2030 y en fin, todas las horrores que se están viniendo encima de nosotros, ¿no? Del mundo entero. Entonces, hay que ligar sionismo, ligar con Islam y la tragedia que se está viviendo en todo el mundo, particularmente en Europa, en los países más graves de todos, pues desde luego Francia, Inglaterra, Irlanda, Suecia, Alemania, en donde esto lo están viviendo no como teoría, sino en carne propia, ¿no? En fin, esta es la alerta que yo quería mencionarles. Una pequeña corrección, Alex, es que la esposa de Lutero Sí. fue Catalina de Bora, no Débora, Catalina de Bora. Es que sí, lo alcancé a oír mal. Ok. Débora. Es de... Él dice que ese es un apellido que es judío, ese término, no lo sé. Catalina Bora, no Débora, sino de Bora. Débora, gracias, muchas gracias, sí. ¿Qué más? Pues hasta ahí me quedé. Oye, una pregunta. ¿Por qué dices, o dice el video que mandaste, que el Islam es obra del sionismo? Sí, es porque él dice que el Corán es creación de los judíos. No, pero es que ahí hay un error histórico importantísimo. Lo que sabemos históricamente por el mismísimo Mahoma es que el Corán le fue dictado por el arcángel San Gabriel. Por eso, pero si todo esto es un cuento chino, no le podríamos creer en lo absoluto a Mahoma. ¿Qué podemos creer? Pero eso es lo que él dijo. No, eso ya sé que lo dijo, claro. Él, en realidad, con lo que sí podría estar de acuerdo desde el punto de vista histórico, es que el Islam ha sido utilizado como un instrumento de destrucción contra la cristiandad en manos del sionismo. Sí. Pero eso no significa que el sionismo haya creado el Islam. Bueno, esta es la versión que todos estos pinceladas que doy y lo que dice este video, tendrían que escucharlo y lo podríamos escuchar. Yo tampoco ni tan siquiera he terminado de escuchar. Hay que distinguir entre causa eficiente. Uh-huh. La causa eficiente, voy a hacer una analogía. La causa eficiente de la creación es el primer motor. Uh-huh. Y hay una causa final que es para qué la creó. Y hay una causa instrumental, para qué sirve. Y hay una causa material y sobre todo hay una causa formal, que es aquello que hace que el ser sea lo que es. Entonces, el Islam es una creación del judaísmo, de carácter sionista, no del judío común y corriente llamado judío bíblico, sino de los jefes del Supremo Gran Sanedrín se aprovechan de la creación de Mahoma para invadir España, en venganza de que un príncipe español, un visigodo, un rey visigodo, viola a la hija de un rabino. Y entonces este rabino cruza el estrecho de Gibraltar y va con el rey Tarik de Argelia y del norte de África y le abre las puertas de Europa. Y entonces el Islam, que ya era una tribu bastante numerosa, invade Europa, invade España y varias costas más, como las de Italia, las de Grecia, pero sobre todo España, en venganza de la violación de la hija del rabí. Ahí es donde se juntan el Islam con el sionismo. Pero eso de decir que el Islam es una creación sionista, no. Es un aprovechamiento que hace el sionismo para atacar a la cristiandad.
en venganza de la violación de la hija del rabino judío. Eso es lo que es historia de España, leída por tu servidor desde diferentes autores, en diferentes épocas, etcétera. Lástima que no logré acordarme del nombre del rey visigodo, pero la invasión de España es una venganza sionista y utiliza al Islam como arma de guerra. Y solo logran quedarse 7 siglos, hasta que Isabel la Católica los arroja de la península, después de la batalla de la toma de Granada. Y también otra aclaración interesante que quiero hacer es que cualquier movimiento anticristiano, anticatólico, inhumano, antihumano, que surja por ahí de manera espontánea o de manera intencional, es aprovechado por el sionismo para destruir a Occidente y volver a crear su sueño dorado, que es el gran Israel, que desde el punto de vista geográfico abarcaría más de 2 millones de kilómetros cuadrados, Afganistán, parte de la India, todo Irak, todo Irán, parte de Arabia Saudita, de la península y desde luego el estrecho de Hormuz y todo el mar que está encerrado en el estrecho de Hormuz. Ellos lo llaman, los sionistas lo llaman el Gran Israel, y es su sueño geopolítico por excelencia, muchísimo más el de utilizar al Islam. Entonces hay que dejar bien claro que la utilización del Islam es un arma de guerra, pero no es una creación de ellos. Es un aprovechamiento que ellos hacen de algo que ya fue creado por Mahoma y los beduinos del desierto de Arabia. Entonces hay que distinguir mucho entre la causa eficiente y la causa final, para qué es, y la causa instrumental, para qué sirve. Entonces el Islam sirve en manos del sionismo para atacar y destruir a Occidente y a la civilización cristiana. Esa era una aclaración muy, muy importante. Héctor, adelante. Buenas noches. Hola, hola Héctor. Bueno, estaba escuchando y bueno, hay muchas reflexiones interesantes en lo que nos comparte el señor Alejandro. Sí, mi duda cabe. Hay una cosa que a lo mejor puedo aportar. A ver. Algunas personas confunden lo que es esta, bueno, el conjunto de sociedades secretas o pre-sociedades secretas que dan origen a organizaciones tan potentes como la Fuerza Misteriosa, ahora llamada Masonería. ¿Sí? Que es Eh, en el año 43 por Hiram Abud y el rey de Judea. exacto. Herodes. Pero algo todavía previo a todo eso. Existen muchas cosas previas en torno al año 3000 antes de Cristo y es el origen de todos los pueblos que consideramos semitas, los babilonios, los hebreos, los idumeos, los moabitas, los egipcios, los filisteos, los cananitas, los fenicios. Antes que ellos se conformaran como los pueblos definidos modernos, em, todos ellos tenían en común cultos paganos a los Baales, al ídolo Baal. Baal. Ahí, ahí precisamente en donde está la Meca, el denominado Cubo Negro, donde dicen que hay un aerolito, ahí se rendía culto por parte de los antiguos árabes a un demonio llamado Ubal, con H al principio, Ubal. Mahoma habría tomado esto, lo habría deformado de tal forma al punto de sustituir a Ubal por Alá, que inicialmente dice Salman Rushdie, que pues El a autor él, de versos satánicos.
el autor de los versos satánicos, pero basado en unos textos que intentaron destruir los clérigos del Islam, porque ya no convenía que se conociera que Mahoma había tenido una supuesta revelación anterior a hablar con el arcángel Gabriel. En esta hablaba con 3 deidades paganas que eran las hijas de Alá y le daban una serie de directrices que obviamente no convenían a sus intereses. Entonces, lo que estoy viendo yo, también por lo que dice, por ejemplo, Jacques de Mathieu, un historiador argentino que dedica muchas de sus páginas a hablarnos de la secta o de la sociedad secreta de los caballeros templarios, los caballeros de la Orden del Rey Salomón, comenta que después de que el Papa Clemente V ordena la disolución de la orden, ellos en su mayoría se convierten al Islam, pero no al Islam que conocemos como hoy, sino a uno de carácter ocultista, porque el Alá podría ser al no tener una representación física, podría ser el andrógino, el Baphomet, que es la figura que viene representada de múltiples formas dentro de esas sociedades secretas, que es a su vez un símbolo cabalista de estos triángulos que se unen para formar el hexagrama, que si nosotros vemos un cubo desde su arista, pues es un hexágono. Sí. El hexágono y la estrella de Refan, que es común en los templos de Baalbek o Hierópolis, en el Líbano, tienen estas características. Tiene la característica de ser ese hexagrama, el 666. Hubo mucha infiltración de judíos en los años sucesivos en el Islam. De hecho, los Dome son los que terminan fundando el Partido de los Jóvenes Turcos, que terminan derrocando el califato turco para poderse adueñar de Palestina el Reino Unido. Entonces, lo que quiero decir es que hay algo previo, o sea, ellos como pueblos semitas tienen un pasado anterior a lo que se puede denominar judío o de Judá, porque el concepto judío debe de ser para nosotros algo positivo, porque Cristo era judío. Pero lo que actualmente se conoce como judaísmo no es el judaísmo. Son un conjunto de sectas derivadas de una muy heterodoxa doctrina de todos estos pueblos semitas antiguos. O sea, los pueblos semitas paganos sobreviven a través de lo que se conoce actualmente como judaísmo. Por eso es que encontramos muchos linajes Illuminati con nombres referentes a los fenicios, como es el caso de los Astor, como es el caso de Shalim, como, bueno, todos ellos, de hecho, en un origen, antes de denominarse judíos, deben de tener un origen un tanto filisteo, cananita, fenicio, ¿no? Porque son los pueblos semitas más antiguos de la región, babilonios. De hecho, creo que el físico de los judíos y de los árabes tiene mucho en común. Son pueblos precisamente de esa región que probablemente estuvieron involucrados en estos mismos cultos, que en común tienen muchos de ellos el asesinato ritual, las ofrendas de sangre a sus distintos ídolos, que son los mismos ídolos que nos narra la Biblia que el rey Salomón introduce en el templo por sus muchas amantes, para satisfacer los intereses de sus muchas esposas y amantes, habría hecho eso. Entonces, como tal, creo que el concepto sionismo no podríamos seguirlo utilizando como lo hemos utilizado hasta el momento. Y una de las cosas que más me llama la atención y que debemos de destacar es que el Islam
tiene el objetivo de dominar el mundo y crear el gran califato, que es una idea equiparable al gran Israel que Exacto. habría imaginado Teodoro Herzl. Sí. Por tanto, el Islam en apariencia no sería reconciliable, al menos en la región de Oriente Medio, porque tendrían el mismo objetivo, dominar todo el territorio. No obstante, lo que está haciendo la élite es poner a enfrentarse el mundo islámico con el sionismo y ver cuál sobrevive. Es la guerra actual. Y el que sobreviva, como se hizo, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Las dos cartas que tenían los satanistas era Hitler o el bando neoliberal con los comunistas. Churchill, Roosevelt, De Gaulle, etcétera. El que ganara regiría en gran medida el modelo que se iba a imponer al mundo. Queda Estados Unidos, queda con Roosevelt. Pero pudo haber sido distinto, pudo haber sido la idea de Hitler. Claro. Entonces, lo que están haciendo actualmente podría ser algo similar. De hecho, hay por ahí un libro. Digo, no son autores que se puedan decir que tienen fuentes privilegiadas y que sean el 100% confiables. Es un canadiense, a ver si puedo encontrar ese texto, que hablaba de eso. Poner esas dos cartas a pelear y ver cuál puede ser más efectiva para generar un nuevo orden. Pero la élite permanece imperjudicada, ¿eh? O sea, el Islam sería completamente compatible conforme sus planes. Ahora, hay muchas cosas que parecen también estar limitadas del Islam. Por ejemplo, China no quiere islámicos. Los tiene todos encerrados, segregados en campos de concentración. Sí. Y es una nación del nuevo orden, que es curioso, ¿no? Entonces, hay regiones en las cuales estaría destinada a ser islámica o por un periodo breve a fin de limitar el cristianismo, porque al fin de cuentas los dos bandos son anticristianos, tienen la visión del gran califato. Bien. En eso coinciden ambas fuerzas colosales. La fuerza del gran Israel y la fuerza del gran califato. Sí, sí sabían que Roosevelt era judío, ¿verdad? Claro, claro. Ok. Y China y la India como que se cuecen aparte, ¿no? Forman un tercero en discordia. ¿O tú cómo lo ves, Héctor? En el caso de China e India, pues forman parte de la nueva internacional. Ok. Entonces, no se escapan. Estas son la mitad de la población mundial. Pudiera ser que tuvieran 3 o 4 modelos distintos por región para dominar, pero Claro. la élite permanece imperturbable y tenemos que ser muy exactos al momento de denominar a estos personajes. Roosevelt, pues sí podría decir que era de origen judío, pero es que la palabra judío implica un credo religioso que no es el que ellos sostienen. Podríamos decir que es hebreo, étnicamente hebreo, así como Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí. Es una hebrea, pero no cree en el Antiguo Testamento, no conoce el Antiguo Testamento, no es una practicante fiel del judaísmo como lo entendía, por ejemplo, Cristo. Bien. Las doctrinas que ellos sostienen son del todo carácter ocultista, cabalista, mágico, esotérico. Sí. No tiene nada que ver con el judaísmo, que si nos vamos al judaísmo, pues es un conjunto de sectas totalmente dispersas y en constante pelea. Entre sí, igual que el Islam. En el Islam, digamos que la autoridad sigue reposando en Arabia, ¿no? Pero los reyes de Arabia estaban cooptados o están cooptados y son parte de esa misma élite, de la misma élite satánica de Occidente con el rey Carlos III de Inglaterra. Ellos son parte de todo eso. Incluso los príncipes de Arabia fueron amantes sexuales de varios agentes de la CIA que los cuidaban y que los vigilaban todo el tiempo que estudiaron en las universidades de Europa y de Estados Unidos. Es un poderoso aliado de Estados Unidos, Arabia, por tanto. Muy cierto. Eh,
pero también están en la internacional. Ustedes fíjense de los BRICS. En los BRICS está Arabia y está Emiratos Árabes Unidos. Oficialmente se dicen aliados de Estados Unidos, pero han estado intentando crear un sistema financiero aparejado fuera de Estados Unidos para poder traficar toda clase de cosas. Entonces, pues ahí está, ¿no? En los hechos vemos cómo la maquinaria del Islam, y fíjense, oficialmente se nos dice que Arabia es enemigo de Irán, pero Irán y Arabia también forman parte de los BRICS, junto Cierto. con India, Rusia y China. Entonces nos engañan, o sea, mucho de lo que se dice en los medios de comunicación nos engañan. Son estados que están alineados con un propósito de dar sucesivos golpes de estado mediante la desestabilización de los países, pero de Occidente. Así es. Y sobre todo de los países cristianos o católicos. Entonces, como tal, lo que sea que digan que es el Islam o no, pues eso es lo de menos, porque en realidad la descristianización puede llegar ya sea mediante un estado totalitario ateo, puede llegar mediante una invasión islámica, puede llegar incluso desde las mismas poblaciones se vuelvan hedonistas y completamente incrédulas o nihilistas, también puede llegar por ese camino. Y existen también por encima de todos ellos, pues el culto al maligno. El culto al maligno, pero directo, Al maligno, directamente. al maligno de la verdad, al ángel caído. Sí, Sí. bien. Yo quisiera hacer mi aportación después de escuchar las brillantes tesis de Alejandro y de Héctor. Quisiera utilizar el tema para hacer una autocrítica. A ver, ¿cómo podemos definir el fanatismo? ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo tiene tres aristas, tiene tres patas. ¿Cuáles son las tres patas del fanatismo y sobre todo del Islam? Ahí les va. La primera es la intolerancia. La segunda es la exclusión de todos aquellos que no comparten nuestra misión, nuestra visión. Y el fanatismo, pues, religioso se caracteriza por tres cosas: una fe ciega, la persecución de los disidentes y la falta de reflexión crítica sobre la propia creencia. Lo más terrible es la falta de reflexión crítica sobre la propia creencia. Ningún fanático de ninguna religión, de ninguna secta, de ninguna creencia, puede ser capaz de tener una visión crítica de sí mismo y de pensar, ¿estaré equivocado? En algunas cosas estaré en lo cierto y en otras estoy en un error. Esto aplica al católico, aplica al protestante, aplica al judío, aplica al ruso, aplica a Oriente, a China, a Japón. La falta de visión crítica sobre la propia creencia es fanatismo. Y algunas de estas corrientes son más caracterizadas por la persecución de los disidentes. El ejemplo más dramático es las docenas de millones de muertos que causó el comunismo en Rusia o en Europa del Este, por fe, por una persecución de los disidentes a muerte. Y desde el punto de vista de la fe se vuelve ciega, a diferencia de la fe inteligente que nos debe caracterizar a todos nosotros. Si no queremos ser fanáticos y caer en la fe ciega, tenemos que tener una fe cuestionante, una fe que admita la posibilidad de ligeras o grandes correcciones a nuestro modo de creer. Para eso Cristo instauró el papado de Pedro, para que no haya más que una sola verdad, la que es. Entonces, aquel que no obedece a Pedro, se puede decir, sobre todo cuando habla ex cátedra,
no cuando habla a bordo de un avión platicando como cualquier persona, sino cuando hablas cátedra, es un fanático, porque su fe no es fe en realidad, es una manera absolutamente individualista de captar la realidad. Y una cuarta característica del fanatismo es que rompe con la realidad. La realidad soy yo. O como lo dijo Luis XIV para que se entienda mejor, qu'est-ce que c'est que la France? La France c'est à moi, l'État c'est à moi. ¿Qué es Francia? Francia soy yo. Yo soy el Estado. Entonces podríamos decir que el fanático dice, lo que yo creo es la verdad. ¿Pero por qué? Porque lo creo, porque así lo creo. No hay una visión crítica, hay exclusión del que no piense como él, y la fe no es fe, sino ceguera. De eso es de lo que he querido hablar en esta sesión, porque incluso el católico o el que se cree buen católico sin serlo, puede incurrir en ese tremendo pecado del fanatismo. Como por ejemplo, el fanático que dice, esta misa ya no es misa, desde el Concilio Vaticano II. Desde el momento en que hay transubstanciación, es decir, que el pan se convierte en el cuerpo, la sangre en el vino en la sangre de Cristo, y desde el momento en que se dan esos fenómenos sobrenaturales, esa misa es misa, sin importar si es rezada, cantada, bailada, rezada, si tienen o no un mariachi por ahí tocando alguna cosa irreverente. Si se da la transubstanciación, es misa. Para el fanático, no. Y hay millones en México y en América Latina, sobre todo en Brasil, en segundo lugar en México, que dicen, esta misa no es misa. Y los llamamos sedevacantistas, porque desde Paulo VI, según ellos, no hay papa. ¿Quién es el papa? Yo. ¿Quién define las verdades de fe? Yo. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque yo lo creo. Porque está equivocado Juan 23, porque está equivocado Pablo VI, porque está equivocado Ratzinger, todos ellos son emisarios de Satanás. Ese es el riesgo del fanatismo entre los católicos. No me extiendo al mundo protestante porque sería demasiado. Estamos hablando de 500,000 de sectas y cada una de ellas dice tener la verdad absoluta y descalifica y persigue y hace daño si puede a todos los demás. Así que mucho cuidado con esos rasgos del fanatismo. Mucho cuidado entre nosotros. Cuando veas a las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El buen juez por su casa empieza. Además, algo que se da de manera radical, brutal, en el fanatismo del contexto islámico, se relaciona con, primero, interpretaciones extremas del Corán y la Sunna. La Sunna es el libro sagrado de los sunitas, que es una de las dos ramas del islamismo. Algunos grupos yihadistas, yihad significa esfuerzo, algunos grupos yihadistas, por ejemplo, justifican la violencia y el terrorismo basándose en interpretaciones selectivas de textos religiosos, a menudo ignorando el contexto y la complejidad de las escrituras. ¿Saben qué significa Islam en árabe? ¿Alguien? Sumisión. Sí, esclavo de Dios. Sumisión a Dios. ¿Cuál es la diferencia con el cristiano? Que nosotros no somos esclavos de Dios. Somos hijos de Dios y herederos de su gloria. Ellos no tienen un Dios del cual esperar la vida eterna. Como lo decía Alejandro sabiamente, hay un vacío, no hay a quién dirigirse. Entonces, ¿a quién se dirigen? A sí mismos, con una fe fanática donde falta el diálogo y la apertura. El fanatismo religioso puede llevar a la creencia de que la propia interpretación es la única correcta, rechazando cualquier forma de diálogo o debate con otras perspectivas.
Incluso esto se aplica a la relación familiar, a la relación conyugal. Quisiera entonces, a partir de este momento, que cuando entre ustedes haya diferencias abismales o aparentemente irreconciliables con algún hijo, con el cónyuge, con los padres, practique antes que nada esa forma de caridad cristiana, esa forma de realismo moderado que nos lleva a dudar de la propia percepción, a dudar de la propia creencia, no dudar por dudar, sino dudar para saber más, cosa que es imposible en un fanático. Incluso intenta imponer a los demás su punto de vista. ¿Y cuántos divorcios se derivan de ahí? Cuando menos el 90% de las veces, de los casos, porque el fanático de sí mismo nunca le va a dar el crédito que merece a su cónyuge, ni se va a tomar la molestia de sospechar que él es el que puede estar equivocado, al menos parcialmente. En eso, ¿cuántos de nosotros nos podemos parecer a los islámicos? En el fanatismo, en la exclusión del otro, en el maltrato del otro, en el abandono del otro, porque no piensa como yo pienso, porque no actúa como yo espero y exijo que actúe. Otra, aparte del diálogo, de la falta de diálogo y apertura, tenemos la violencia y la coerción. Hay diferentes formas de violencia. La que ejerce el Islam va desde una persecución taimada hasta el asesinato, que practican los yihadistas, los partidarios o los miembros de los grupos terroristas como Hamas y el ISIS y otros que andan por ahí. Uno de ellos ya desapareció con la desaparición de Osama Bin Laden, pero se multiplican como hongos en el mundo islámico. La violencia y la coerción, donde se manifiesta la falta de libertad religiosa de los otros, la persecución de las minorías y la justificación de la violencia en nombre de la fe. Como cuando un papá justifica la violencia física en contra de sus hijos y todavía se da el lujo de decirle para que aprendas, y le deja las nalgas adoloridas al grado que al día siguiente no se puede sentar. También es importante diferenciar entre el Islam se mete con la política. En algunos casos, en muchos casos, diría yo, el fanatismo religioso se utiliza como herramienta política para movilizar a la población y justificar acciones violentas o autoritarias. Es importante diferenciar entre el Islam como religión y el fanatismo religioso. Si el Islam, como cualquier otra religión, tiene una rica historia y una amplia gama de interpretaciones. La mayoría de los musulmanes son personas pacíficas que viven su fe de manera responsable y respetuosa. Sí, pero no en todos los países. No en Irán, no en Irak. En cambio, en Emiratos Árabes Unidos, en Qatar, en Arabia Saudita y en otros países islámicos, alrededor de 6 o 7, sí se da una coexistencia pacífica, respetuosa con otras religiones. Nosotros en nuestro viaje por Asia Menor, mi esposo y yo, hace unos 10 años, notamos la enorme diferencia entre un país y otro según sean chiitas o sunitas, según sean esclavos de Alá y guerreros del Islam. Uno de ellos me dijo, en el Islam verdadero no hay civiles, todos somos soldados de Alá y siempre dispuestos a matar al infiel. Y era un botones de hotel el que me dijo eso. En resumen, el fanatismo en el Islam, como en otras religiones, es un problema complejo que se caracteriza por la interpretación extremista de sus escrituras, la intolerancia, la violencia y la falta de diálogo. Es importante recordar que la gran mayoría de los musulmanes
pero son 1.600 millones. Pongamos que la mitad más uno de ellos o la mitad más un X número determinado de ellos no son fanáticos, pero basta con que unos 100, 200 o hasta 600 millones de los 1.600 millones que son los musulmanes sean intolerantes, de fe ciega, excluyentes del otro y faltos de visión crítica sobre sus creencias para que tengamos una amenaza global de guerra, de desestabilización. Ahorita la máxima amenaza global contra la humanidad es el cierre del estrecho de Hormuz. Si los árabes de Irán, si los musulmanes extremistas de Irán, que son mayoría, el 90% de la población, si se dan el lujo de cerrar el Golfo de Hormuz, que es el que evita darle la vuelta al África para distribuir el petróleo a escala global, le dan en la torre a la economía del mundo y quién sabe qué más conflictos puedan desatar. Y todo por su fanatismo religioso. Ahora, vengámonos a nuestro hogar y hagamos esa autocrítica. ¿Estoy abierto al punto de vista de mi cónyuge? ¿Admito que con frecuencia puedo estar equivocado? ¿Escucho al otro más que sermonear al otro? Bien, entonces estoy muy alejado del fanatismo mortífero que destruye familias, que destruye ciudades, que destruye naciones enteras. Ahora bien, el fanatismo no se puede considerar una religión, tampoco se puede considerar una fe y tampoco es una manera sana y equilibrada de vivir la vida. El fanatismo religioso es contrario a la fe porque convierte a las personas, lo voy a decir despacio, el fanatismo religioso es contrario a la fe, incluyendo al sedicente católico, es contrario a la fe porque convierte a las personas en algo muy ajeno a lo que es Dios, el amor que su Hijo nos mostró en la cruz, el amor que su Hijo nos mostró en su resurrección. El fanático no cree en nada de eso, aunque pudiera creerlo de palabra. No es coherente en su vida cotidiana con el mensaje de Cristo. ¿Cuál es la rama más violenta del Islam? La rama más violenta del Islam es el fundamentalismo islámico, que se utiliza en Occidente para describir distintas corrientes políticas o religiosas ligadas al Islam, a las que se designa también con otros términos como islamismo, cuya rama más violenta se denomina yihadismo, que se vincula con el término yihad, aunque no necesariamente. Hay veces en que un yihadista no es violento, pero son los menos. Los yihadistas, por su propia naturaleza, por su propia fe ciega, por su manía de excluir al otro, por su violencia innata y culturalmente aprendida, sí son yihadistas en el sentido de hacer la guerra y sobre todo a través del terrorismo. Desde el punto de vista de la Biblia cristiana, católica, el fanatismo religioso se define, pues, voy a repasarlo, como fe ciega. No lo olviden, fe ciega. 2, persecución o exclusión de los disidentes. Y 3, ausencia del sentido de la realidad. Hoy en día se usa mayormente para designar a las personas profusas en su proselitismo hacia una causa religiosa o política, un deporte, un pasatiempo, un hobby o incluso a una persona a la que idolatra. Estaba leyendo hoy el caso de la famosísima tenista, campeona 4 veces del Grand Slam, que hace algunos años estaba jugando su partida para ganar el 5º Grand Slam en tenis y de pronto un tipo se aproxima a ella en pleno partido, se aproxima por la espalda y la emprende contra ella a cuchilladas. Por fortuna, ella logra con su agilidad
ella con su agilidad logra eludir a algunos de los mandobles que le da el tipo por la espalda, logra salvar la vida y después la policía averigua el por qué fue atacada violentamente con un cuchillo de 30 centímetros de longitud. Y la policía logra finalmente averiguar que el presunto asesino que falló tenía una verdadera adoración por la rival de Mónica Seles y no podía permitir que Mónica Seles ganara su 5º Grand Slam a costillas de la persona que él idolatraba. El fanatismo puede ser llevado a un extremo tan bestial como ese, asesinar a la persona rival de quien estoy obsesionado. Ahora, en nuestra vida familiar, muchísimo menos propensa a ese tipo de exaltaciones fanáticas, de todas maneras vale la pena analizar si estamos presos de una idea fija, si estamos cerrados al diálogo con el marido, con la mujer, si descalificamos a los hijos por su forma de vivir en la actualidad, si nos peleamos con los abuelos o con los padres por los disensos de carácter ideológico religioso, y nos olvidamos de que el cristiano ante todo es un portador de la paz. Por eso el saludo de Cristo invariable: la paz sea con vosotros, la paz sea contigo. Si eso es lo que traemos en el corazón, la paz sea contigo, estaremos a años luz de caer en ese brutal error del fanatismo doméstico, casero, familiar, que puede equipararse en sus características al fanatismo que hemos descrito a lo largo de la sesión. ¿Qué más podríamos añadir? Bueno, pues en el Islam se consideran como prohibidas ciertas cosas, como lo decía Alejandro, que de suyo son neutras, como tomar el vino apropiadamente, como comer la carne de cerdo, como algunas cuestiones muy propias de la cultura islámica, pero que en realidad si las observamos con ojos de objetividad, pues no pasan más que de ser costumbres que guardan miles de millones de personas de otras creencias, de otras culturas, pero que para el Islam están prohibidas y llegan a ser motivo de asesinatos por motivos de una falsa fe religiosa. Por otra parte, vale la pena insistir en que hay algunos millones, naturalmente, de buenos musulmanes que de una manera natural siguen la ley natural, siguen un criterio inteligente y que podríamos decir que incluso en algunas ocasiones podría aplicarse a ellos el concepto de bautismo por deseo. Y esas personas buscan el bien, hacen el bien, son pacifistas, sí son los menos, y tienen un concepto de yihad, de yihadista, que no consiste en oprimir o asesinar al que piensa diferente, sino que tienen el concepto muy loable, muy admirable, de lo que ellos llaman la yihad mayor, que es la lucha externa en defensa de el esfuerzo, la lucha o el empeño por ser mejor persona. Es la yihad en sí, es el meollo de lo que significa yihad, y que los fanáticos llevan al extremo del asesinato al que piensa diferente, al infiel, como ellos lo llaman, en general, sobre todo aplicado al concepto del cristiano. ¿Qué es lo que genera el fanatismo? Para terminar, el fanatismo está influido fuertemente por factores culturales, entre los que destacan la educación, el contexto familiar o social en el que se vive, la comunicación de masas, además del liderazgo que muestran los diferentes grupos religiosos o políticos, pero que debe ser tan fuerte y sugestivo que infunda la fe en lo que el Corán tenga de bueno. Pero cuando no se fija el yihadista en lo que el Corán tiene de bueno y de pacífico con relación al prójimo, entonces se genera el yihadismo ciego
alejado de la realidad y cerrado al diálogo, que es lo que hoy predomina en las naciones de Medio Oriente, que nunca han conocido la paz a lo largo de milenios. Porque el mundo árabe no debemos ver, el mundo islámico no debemos verlo como un solo mundo, sino como un mundo formado por miles y miles de fragmentos, todos en una tensión constante entre sí, en donde cada quien alega tener la razón, tener la verdad, mientras que condena, excluye y hasta persigue a todos los demás. Bien, pues hasta aquí termino mi exposición y si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante, por favor. Héctor está haciendo una anotación. ¿Nos puedes explicar, Héctor, tu escrito? Pues que tienen muchas supersticiones, ¿no? No beben leche, no comen cerdo, no tienen mascotas como perros, no creen en la monogamia, no permiten que las mujeres se vean su cuerpo, incluso tienen su propia idea de un traje de baño. En su mayoría prohíben a las mujeres manejar, al igual que los judíos asesinan animales por desangramiento como parte de un ritual, creen en la existencia o como objetivo de su fe, como una visión del gran califato mundial, creen que las mujeres cristianas pueden ser tomadas como esclavas, creen en el terrorismo como la única vía para conquistar el paraíso en la lucha contra los infieles. Es una visión del mundo horrible, Una concepción horrible. satánica del mundo. Como que claramente se nota quién los comanda. Satanás en persona. Sobre todo a Bueno, los... es que si una persona puede seguir todo eso sin cuestionarlo un poquito, Pues es... por ejemplo, si una persona quiere dejar el culto, es pena de muerte. O sea, la gente no puede salirse del Islam, o sea, es obligatorio. Ajá. Sí. Bien, ahora si lo aplicamos a nosotros como simples católicos mexicanos, ¿cuál sería la principal lección que nos llevamos de este análisis del fanatismo? ¿Quién quiere hacer esa síntesis en 3 palabras? ¿O en 5? Bueno, anótenla en su corazón, en su mente. El prójimo puede tener razón y yo estar equivocado. Apertura al diálogo. Recuerden, aquí viene en auxilio de nosotros la filosofía. La verdad es una y absoluta, pero el conocimiento que tenemos de ella es perfectible y relativo la mayor parte de las veces. Luego entonces esto nos lleva por nobleza, por amor al prójimo, por amor a uno mismo, por respeto a la verdad y a la obra de Dios en la creación, nos lleva a estar abiertos al decir, perdón, me equivoqué. Te escucho, tenías razón. Esto daría una mejoría extraordinaria, maravillosa a nuestras relaciones cotidianas, trátese de quien se trate. Bien, ¿algún comentario más? Si no, para despedirnos. Bueno, ya nada más, igual otras afinidades, son primos hermanos, cada vez que lo va uno viendo más el Islam y el judaísmo, esto de también la carne y todas las cosas que estuvo platicando entonces. En fin, más coincidencias. Sí, correcto. Bueno, Que pues por ahí tienen para reflexionar un buen rato, llevarlo a la revisión de la propia conducta, de la propia concepción del mundo, y la paz sea con vosotros. Gracias. Gracias. Hasta el viernes, si Dios. Gracias. Que viva Cristo. Que Que viva viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Más Que recuerden que viva Cristo Rey. 1 hora antes. Muy buenas noches. Doctor, ¿cuándo sube el video? Mañana, desde luego. Siempre lo Ok, doctor. Gracias. sale.
Muy bien. Por ahí estoy viendo una persona que se llama Mitch Mommy. Identifícate en mi correo, en mi WhatsApp individual, Mitch. No sé quién seas, nunca te había visto, para ver qué me platicas de ti. Gracias a todos y pero muy buenas noches. ¿Quién es? Buenas noches. Yo soy doctor, le hablé en la mañana, tuvimos una sesión en la mañana. Muy bien. Entonces, ¿cómo te debo poner? Pues así, mi nombre es Nayeli Guadalupe, para servirle a Dios y a ustedes. Muy bien, Nayeli. Qué bueno que estuviste por aquí. Ya no falta Muchas gracias. que haya sesión, ya sabes que estás invitada. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Que pasen buenas noches todos. Buenas Bendiciones para todos. Buenas noches. Viva Cristo Rey.